Supremos, hoy vamos a conocer una historia tradicional de Zacapu y se trata de la ex hacienda de Buenavista, y para eso está Vane con nosotros, que ella nos va a contar la historia, nos va a acompañar en este recorrido, así que comencemos. Iniciamos con este recorrido en la ex hacienda. Bienvenidos, ya sé que no es mi casa, y para empezar, como sabemos, estamos entrando a una casa ajena, entonces lo primero que tenemos que hacer es pedir permiso para entrar, ya que por estas fechas en realidad pues aquí se ocurrieron muchas muertes, ocurrieron muchos acontecimientos, entonces hay que tenerle cierto respeto. Entonces simplemente vamos a pedir permiso para entrar, venimos meramente a documentar, a conocer un poco más de la historia, con el único fin de aprender. No venimos a molestar a nadie ni nada, porque como ya sabemos se acercan las fechas de octubre, noviembre, Día de Muertos, entonces sí se llegan a remover un poco de energías. Entonces nada más con mucho respeto y vamos a ingresar, ¿va? Ok, vamos. Ok, realmente si se fijan entramos en realidad por la parte de atrás de la hacienda, estamos ingresando por la parte de atrás. Imagínense, en aquel entonces estamos hablando de a finales del siglo XVIII, estamos hablando como 1780, por ahí así. Entonces en aquel entonces la hacienda pues era mucho más grande que por lo que vamos a recorrer ahorita. No había límites, o sea, si se fijan, de acá de este lado topamos con barda, después de allá nos vamos a encontrar otra barda, por donde ingresamos está la carretera, la que no existía en aquel entonces. Entonces la hacienda colindaba hasta las faldas de los cerros de aquel lado, o sea, no tenía límites, era un territorio muy extenso. También por donde entramos está la parte de los chiqueros, donde puercos, donde había animales. Y ahorita vamos a pasar por un espacio donde era el granero, donde se guardaban las semillas, todo para darle el mismo sustento a toda la hacienda. Entonces, por ejemplo, imagínate, para darle el sustento a toda la hacienda, alrededor de unos 1,600 trabajadores, para los animales, para cultivar, para sembrar, para todo. También vamos a mencionar que aquí en aquel entonces la hacienda estaba a manos de la familia Arroyo, que era el licenciado Arroyo y la señora María de Arroyo. Ellos, su familia, estaban compuestos por 4 hijos, que eran los que vivían aquí en aquel entonces. Vamos a también conocer más adelante cómo es que el señor Arturo adquiere esta hacienda, estas tierras, ¿va? Así que vamos a continuar. Mira, aquí está lo que era el jardín principal de la señora María. Todo este cuadrito, este límite en el que estamos ahorita. Pues aquí era el pozo, ahorita pues ya no está en función, pero en aquel entonces pues sí tenía su función de lo que era un pozo. La señora María aquí era muy celosa de su jardín. Ella no era la única que le podía dar mantenimiento. A menos de que fuera un trabajo más pesado, pues sí, ya le hablaba a un trabajador o alguien que le ayudara, pero si no era necesario, solamente ella. A ver, vamos a ver el pozo. Dices que ya no está en función, pero no. ¿Es el original o sí. No es el original, pues está tapado, pero sí es, es el original. Y ahorita que ingresemos a aquella parte, vamos a tener una vista más amplia de lo que era la oficina, porque el señor Arroyo era un licenciado y él daba asesoría jurídica a sus mismos trabajadores, a vecinos. Como te comentaba, el señor Arroyo era un licenciado. Entonces, de este lado vamos ahorita a ver lo que era su primera oficina, que con tantos enfrentamientos que había en aquel entonces, en uno de ellos se lo incendian, le queman todos sus documentos, o sea, la dejan vacía. ¿Qué sería esta estructura de aquí, verdad? Sí, la que tenemos aquí enfrente. Que esta sería la oficina que dices que se incendió. Sí, esta de aquí de la esquinita. También tenemos una vista más amplia de todo lo que era el granero, donde guardaban las semillas y todo, que también en ese incendio, pues una parte de él también se incendió. De este lado podemos tener la vista de otros chiqueros y también unos pedazos que todavía hay de la estructura original de adobe, la cual era una escuelita. Era para los mismos trabajadores, para los que vivían aquí alrededor, y les enseñaban educación básica, a leer, a escribir,
sumas y restas, para eso. Entonces ahí ellos tenían acceso y todo era impulsado pues por la familia Arroyo. Okay. Ya ahorita que veamos de aquel lado, vamos a encontrar a lo mejor ya casas, ya se ven más recientes, pero ya es porque conforme pasó el tiempo se fueron donando como el terreno de aquí de alrededor, entonces pues ya a lo mejor topamos con bardas, pero pues en aquel entonces no existían. Ok, ¿y por qué la familia Arroyo puso aquí una escuela y tenía tanto? Pues imagínate que pues no había como instancias de gobierno o apoyos de esos, entonces ellos lo que hacían era que también como sus mismos trabajadores vivían aquí, aquí tenían sus hijos, aquí estaban generación tras generación, entonces pues yo creo fue una buena idea tener una escuelita y poder tener aquí a sus trabajadores y a los mismos hijos de sus trabajadores, pues para que aprendieran lo básico. Muy bien, ok, continuemos. Vamos a ingresar a lo que era una tienda de raya. ¿Tú sabes qué era una tienda de raya? ¿Será alguna tienda de intercambios? Podría ser de intercambio. Okay. Haz de cuenta que en aquel entonces a los trabajadores su sueldo se les pagaba, pero como aquí era la tienda de raya, esta se surtía con la misma alimentos, todo lo mismo que aquí se producía. Ah, ok. Si te fijas, tenemos ya puertas selladas, una de este lado y por acá tenemos otra. Era por donde todos los trabajadores tenían acceso a la tienda de raya. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, si les pagaban 2 pesos, pero surtir su despensa les costaba 3 pesos. Entonces, ellos estaban agradecidos con los dueños porque les daban su despensa. Aunque no les alcanzara su sueldo para cubrirlo de su despensa, se las daban. ¿Y qué era lo que pasaba? Ellos pagaban los 2 pesos, pero quedaban a deber 1 peso. Y así era consecutivamente, cada que surtían su despensa, porque pues no les alcanzaba para liquidar la cuenta. Aquí, de aquí ya podemos ver claramente lo que eran las puertas. Imagínate filas y filas de trabajadores para poder surtir su despensa. Entonces, como te explicaba, quedaban a deber. Su cuenta iba aumentando. Entonces, la cuenta no se terminaba cuando fallecía el trabajador. Lo que pasaba es que se le transfería a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos. Entonces, por eso también era una cuenta interminable. ¿Qué pasaba con aquellos que rara vez podían liquidar su cuenta? Como no sabían leer, no sabían escribir, entonces era como una hoja o algo de que liquidaste tu cuenta. Como ellos no sabían escribir, lo único que hacían era que ponían una raya. Era lo que plasmaban. Entonces de ahí viene que la famosa tienda de raya. Ya, tiene más sentido. Y pues aquí se surtía con lo mismo que los trabajadores sembraban, con lo que cosechaban. Pueden encontrar maíz, frijol, todo lo de despensa básica. Y aquí. Sí me llama la atención que también, como las casas de antes, unas puertas bien altas, tanto aquí como esta y las que están en medio de la construcción. Entonces sí está interesante. Sí. Mira, aquí este es un claro ejemplo. Vamos a encontrar varias vigas como estas, que ya después se le hizo el mantenimiento a todo lo que es la casona de arriba, para poder soportar todo el peso. Y ahorita van a poder ver ya más cómo está fortalecida. Entonces durante el recorrido vamos a poder encontrar esto, pero es para el mantenimiento para la segunda planta. Mencionabas que antes ya había una hacienda, ¿no? Sí. Y luego se hizo otra vez. Sí. ¿Esta es parte de la hacienda primera? Esta se podría decir. Ahorita vamos a avanzar y vamos a ver más a detalle los cimientos de la primera hacienda, que van a ser acá de este lado. Mira, acá vamos a encontrar todo, un poco de los cimientos de lo que era la primera hacienda. ¿Por qué te digo que primera hacienda? El señor Arroyo
adquiere esta hacienda por medio de arreglos, todos los tratos que en aquellos entonces se tenían. Entonces, esta hacienda se incendió, o sea, todo lo que es la original se incendió. No. Ya cuando él adquiere, él no decide como terminar de destruirla toda, sino que decide construir sobre ella. Ok. Sí se siente diferente, ¿eh? Porque sí he escuchado que la gente dice que se sienten como energías pesadas, que te sientes mal. ¿Te ha pasado? A mí lo que me ha pasado es más como una pesadez en los hombros, como ya a lo largo del recorrido, como que siento eso, como si estuviera, no sé, cargando algo, pero pues es parte de andar aquí. Ok, también me llama la atención que de este lado hay como una puerta y que se alcanza a percibir pues un agujero. ¿Qué era ahí? Mira, como era lo de la primera hacienda que había, en realidad todo lo de abajo es una réplica de donde vamos a andar ahorita ahí arriba. Okay. Entonces bien pudo ser un cuarto. Si te fijas, todavía tiene como si fuera papel tapiz. Tiene los colores aquí. Entonces esta era una puerta, como todas las demás que vamos a encontrar. Todas se supone que estaban tapadas, pero ¿qué pasaba? Pues el vandalismo. Si te fijas, para ingresar a la hacienda no tuvimos como algo que no nos permitiera ingresar. Sí. Entonces es muy fácil ingresar a ella. La vandalizaban, entraban aquí, hacían travesuras. Okay. Luego de repente aquí en estas mismas áreas, antes de recorridos se limpian o se les da un poco de mantenimiento, porque pues hay hasta latas de cerveza, basura y todo eso. Entonces esto es como ya más directo a la calle. Esto es como... a ver, vamos a asomarnos. Asómate. Porque, mira, yo vi por ahí que si te asomabas veías cosas. A ver si te sale algo. Esperemos no ver. No, y luego se ve como una habitación y se ve otro agujero, como sí, precisamente por donde se pueden pasar. Sí, pero son puertas tapadas de lo que eran los primeros cuartos, la cocina, los pasillos, de toda la primera hacienda. ¿Y esto ya quedó inhabilitado? Sí, ya está completamente inhabilitado. Esto sí da más miedo, porque ¿por qué cerrar ese espacio y ya no dar como ese acceso? Ahorita, si no se acuerdan que por fuera de la hacienda hay como unos arcos, como así para abajo. Pues no sé si habías escuchado tú que hay unos túneles o que la hacienda tenía túneles. Pues es que en realidad es toda esta primera parte de la hacienda que ya queda abajo, entonces ya después sí se le da usos, pero ya para otras cosas, pero en realidad era lo que era la primera casa. Ok, interesante. Sí, ya después se le adaptan las bardas de adobe, todo lo de las vigas para darle todo el soporte a toda la casona. Ah, ya. ¿Y como cuántos años estuvo ocupada la ahora ex hacienda? Pues alrededor de unos 100 años, porque estamos hablando de 1780 en adelante. Ah, ya. Entonces pues sí, ya. Demasiada historia. Sí. Que esto de verdad en los recorridos pues no, a veces no le prestas tanta atención porque viene más gente y por eso era como la importancia de hacerlo un poquito más para ustedes, para que lo puedan percibir y recordándoles que todo esto se hace con respeto. Sí, y más también como historia, al final de cuentas pues son como los primeros cimientos que hay de donde vivimos ahorita. Entonces luego viene mucha gente y lo ve con morbo, quieren que les salgan cosas, no sé, pero pues en realidad es más historia, que no vamos a negar que sí puede haber cierta energía, luego de que habemos unas personas más perceptibles que otras. Sí. Entonces cada quien puede lo tener... podemos ver un poquito más. Pero sí, más que nada, pues por todo eso, ¿no? Que pasó durante hace muchísimos años y que sigue en pie porque todavía está, pues ya no la habitan, está un poco descuidada, pero las paredes podríamos decir que están de pie, entonces desde ahí, pues sí que hay historia, vaya. Sí. Mira, aquí donde vamos a pasar ahorita, primeramente fue como almacén.
Ok. ya que es una parte de la casa más fresca, que tenía ventilación, Ujú. entonces los granos, todo lo de alimentos, pues se conservaba más. Ujú. Entonces por eso primeramente fue un almacén. Ya después, con tantos enfrentamientos, o sea, los trabajadores Ujú. eran agradecidos con los dueños y con eso, pues ellos defendían con su vida la hacienda. Pues ellos daban su vida por la hacienda. En cualquier Ujú. enfrentamiento ya no les daba miedo morir. Ah, ya. Entonces, después de un tiempo de tantos enfrentamientos, pues no era como de que dejaban, porque imagínate, en todo el territorio podrían quedar a lo mejor como pues los cuerpos de todos los trabajadores que Ah, ya, morían. ajá. Entonces lo que hacían era que los recababan. Como no sabían específicamente quién era, entonces los guardaban aquí en el almacén Ujú. por ser la parte más fría, más Pues amplia, ¿no? También. sí, donde circulaba más el aire. Entonces los cuerpos pues se podían mantener un poco más de tiempo. Y es a la fuerte. área que ahorita vamos a ingresar. Ujú. Que Sí. está también dentro de la zona todavía de la tienda de Raya. Entonces, precisamente porque pues el producto vendes y es parte de, para que más o menos vayan conociéndola. Pero también me llama la atención que aquí hay un cráneo colgado. ¿De qué será? De A algún ver. animal. O ¿Y sea, crees que esto será como pues de alguien o tendrá algún sentido? no, yo creo que no. No, Nada yo más. creo que no. No más, ¿No? Pues vamos a así. seguir el recorrido. Al ingresar, tú luego vas a sentir que está más fresco, hay más ventilación, Ujú. también está bien amplio. Y muy largo, es un Sí. pasillo muy largo. Entonces, aquí pues guardaban los cuerpos. Ahorita más allá al fondo. Nos Ajá. vamos a encontrar con la última ventana del corredor y es por donde se menciona que venían los familiares a preguntar a ver si aquí no estaba su familiar? Ajá, su familiar. No, o sea que entre tantos amontonados, por así decirlo, buscaban el cuerpo y si estaba, ¿se los daban? Sí. Y por esa misma ventana se los Ajá. entregaban. Ya. Porque imagínate, es la única puerta para ingresar aquí. Ajá. Entonces, pues, no iban a agarrar como el cuerpo, a traerlo Ajá. hasta acá. Entonces Sí. se entregaba por aquel lado. Sí, porque sí nos podemos percatar de que vamos a pasar y hay ventanas cada tantos metros, entonces pues sí se les facilitaba. Y sí, pues podemos ver un poquito de cosas de la gente que pues entra a vandalizar, pero que pues ahorita nosotros estamos para conocer de esta historia, que es muy interesante porque además de verla más allá de que si asustan o no, pues una historia que ha marcado y posiblemente a muchas familias, en este caso a la familia Arroyo, que todavía pues estarán sus hijos, ¿no? A lo mejor, Nietos. ajá. O sea, Entonces, ya a la que conocemos es a la señora Gaby. Ella todavía es descendiente de la familia Arroyo, Sí. todavía porta su apellido. Ajá. Entonces es la que está ahorita a cargo de la hacienda, se podría Ajá. decir. Bueno, pues sí, podemos ver que sí estuvo muy largo este trayecto y que aquí era, pues me imagino que se llenaba todo, ¿no? De cuerpos. Sí. Que sí también es lamentable, pero que ellos lo hacían pues por luchar por la hacienda al final de cuentas. Sí, y pues para que se les diera pues un entierro digno. O sea, Sí. no se quedaran nomás ahí tirados sus cuerpos, sino que se les diera su sepultura. Ya está lloviendo y la lluvia como que hace que esta historia se sienta más nostálgica tal vez y pues fuerte. Sí, también mira, aquí también son todos de lo que le da soporte a toda la casona. Ya muchas pues se fueron poniendo en el transcurso del tiempo. Ajá. Como los ayuntamientos que le han dado mantenimiento para poder venir a recorridos o así. Sí. Entonces ellos también les han dado mantenimiento para poder andar en la parte que vamos a andar ahorita allá arriba. Sí, porque imagínense, años estando aquí, algún accidente. Sí. Lo bueno es de que todavía se puede contar la historia. Sí. Pues échale, sí, estamos hablando de 1780 a la fecha. Pues sí, Pues ya tiene bastante tiempo.
Ahora vamos a ir subiendo, bueno, estamos subiendo a lo que es la casona. Si te fijas, hay muchas hierbas, es de que pues no ha tenido el mantenimiento. Sí, sí se nota. A partir de aquí, si te fijas, el piso luego va a ser diferente. Sí. Hay unas partes que se van a sentir como medias sumidas, pero es por el transcurso de los años. Sí. Pero sigue siendo como de los primeros pisos, los primeros arreglos que le hicieron. Todo bien. Sí se nota la diferencia y se nota chueco. Y luego vamos a entrar a las habitaciones, bueno, a las primeras. Ajá. Y vamos a tener cuidado al ingresar porque ya allá adentro no es como aquí todavía es como de concreto. Ajá. Así, ajá. Y allá es de madera, entonces el piso está más flojo. Entonces vamos a tener mucho cuidado y vamos a evitar caminar por los centros de las habitaciones. Siempre vamos a caminar como por las orillitas. Ok, ¿sabes? ¿aquí donde vamos a entrar sería la habitación principal o todavía no? No, sería el comedor. Ah, ok. El comedor, porque acá de este lado Ajá. es la cocina, es parte de la cocina de la casona. Pero los veladores que actualmente cuidan la hacienda, ellos decidieron venirse a vivir aquí. Entonces toda la área de la cocina la habitan ellos. Entonces por esa razón pues no tenemos acceso ahí porque pues es su casa. Sí. Ya está habilitado, tienen baño y todo lo de necesidades básicas para que ellos puedan vivir aquí. Ok, pues bueno, vamos a entrar aquí. Sí. Aquí nos pudimos percatar, nos comenta el señor que ya tiene más parte de la casona habitada. Entonces podíamos tener acceso por esta puerta, que era el comedor, más allá la cocina y empiezan los cuartos. Pero entonces ahorita preguntándole nos va a dar acceso a todavía lo que podemos recorrer. Okay. Mira, ahorita ya tuvimos acceso a uno de los cuartos de los hijos. Este cuarto tenía un baño compartido. Ya esta parte de acá de atrás era lo que les comentamos del señor la habita ahorita. Entonces ya tiene más instalado, creo que una sala, un comedor, algo así. Entonces por eso no podemos ingresar ahí, pero aquí inician las habitaciones. Fíjate que la señora Arroyo, la que nos permite estar aquí, ella comenta que todavía como a sus 11 años ella llegó a vivir aquí. Entonces ahorita vas a ver los detalles del baño, tiene vitropiso, tiene una tina, pero ya son adecuaciones que se le hicieron para el tiempo que ella estuvo viviendo aquí. Ya después pues creo que se cambió de ciudad, algo así, entonces ya se quedó inhabilitada por completo hasta que encuentran a los veladores que ahorita viven aquí, ya que ellos deciden vivir aquí. Anteriormente hubo más veladores que cuidaban la hacienda. Ahorita vamos a estar en la parte alta de la torreta, donde era también donde se quedaba un velador. Pero ¿qué pasa con, haz de cuenta, un velador tras otro velador que encontraban y que quería venirse a cuidar la hacienda? Ya después que por energías, que por cosas de la casona, les gustaba hacer todo lo de lo que quieras, brujería, todo lo de energías, todo eso. Entonces, cuando se venían a dar mantenimientos a la casona, luego se encontraba cera negra, muy pegada al piso, que no se podía quitar, y todo como restos de todos los trabajos que ellos hacían aquí. Ajá. Pero eran los mismos veladores. Sí, los mismos veladores, y pues no dudes que alguno que otro que se metía, meramente con ese afán de hacer eso. En la siguiente habitación a la que vamos a pasar ahorita era donde se comenta que la energía se siente más pesada todavía, porque era una de las habitaciones donde se utilizaba para hacer ese tipo de trabajos, y era donde más cera se encontraba, en el suelo, la cera bien pegada. Entonces, de hecho, todo el piso, y aquí en todo estamos en madera, en esa habitación se siente todavía más como floja, como si se fuera a caer. El piso ya está más deteriorado y hacen mención que por toda esa mala energía que venían a hacer aquí a la casona.
Sí, porque sí es curioso que aquí se siente más firme y de aquel lado, pues ahorita que pasamos para esta habitación sí se sentía pues más debilitado, así que vamos a ver. Vamos a Para pasar. ver. Mira, aquí también tenemos una vista. Si te fijas, pues son habitaciones cerradas, no tiene como tal ventanas, pero tiene unas puertas bien grandes, las paredes están muy grandes, pues todo hecho de adobe. Tenemos por conocido que el adobe mantiene el calor y al mismo tiempo también es fresco. Sí. Entonces imagínate, en aquel entonces pues no se mantenían como las habitaciones a puerta cerrada, sino se tenían abiertas. La madera que podemos observar todavía de algunas puertas es de las originales, las telas que tiene, porque pues se abrían y pues ya permitían la entrada de la luz natural y ya con eso se iluminaba todo lo que era la casa. Sí. Aquí en esta habitación es la que te comento. Si te fijas, todas las orillas están más despegadas. Cada vez vamos a encontrarlas más despegadas, como que va bajando las manchas. Esta no tiene tanto vandalismo. Ahorita vamos a ver otras partes donde sí está más marcado. Aquí decías que es donde solían hacer brujerías por la energía, pero ¿por qué esta habitación? ¿Nada más la gente? Sí, yo creo así la percibían ellos. Entonces también, imagínate ya, empezaron a hacer aquí trabajos y ya luego venía alguien más y también aquí, y también aquí. Entonces como que eso mismo hizo que la habitación se cargara por los mismos trabajos que ellos hacían. Sí se siente raro, ¿eh? Se siente raro y eso que yo soy más escéptica, pero a ver, vamos a ver. Ok, esta era la habitación principal, donde donde dormía el matrimonio. Y luego si te das cuenta, todas las habitaciones colindan con otras habitaciones, tiene puertas en las 4 paredes, dan a pasillos, dan a otras habitaciones por lo mismo de la ventilación, de la iluminación natural. Entonces todas tienen 4 entradas y salidas. Esta era la habitación principal, si te fijas ya tiene una pared con laja de piedra. En aquel entonces, pues tener una pared con laja de piedra pues era un lujo, lo que la distingue de las demás habitaciones. Está el espacio del closet, también es de... como que es el original, ¿no? Sí, es del original. Fíjate la dimensión de la anchura de las bardas, que te cabe un closet dentro de la barda. Sí, hasta el techo, ¿no? Se ve diferente. Sí, está todo ahumado, pero también es por mero vandalismo. Si logramos observar de aquel lado, ves como una pintura así, un círculo más blanco que lo demás, es de que se intentaron tapar los símbolos y todas esas cosas que hacían por el vandalismo. No inventes. O sea, la gente en vez de usar la historia para algo bien, pues para algo mal y solo es pura historia. Sí, meramente. Vamos a entrar a otra habitación. Mira aquí, ¿te acuerdas de cuando andábamos allá abajo? Y que es una réplica tal cual de donde estamos ahorita. Sí. Entonces también su finalidad fue de tantos enfrentamientos, tantos pleitos, todo lo que había aquí. Su prioridad también era cuidar a los niños, a los bebés. Entonces lo primero que hacían era que las nanas tenían la orden de venirse a esconder con los niños. Aquí podemos tener un espacio que podemos abrir. A ver si tengo. Y aquí se escondían de los vándalos. Sí. Que es meramente lo que era la primera hacienda. Todo lo de abajo. Entonces aquí, pues imagínate la madera nueva, a lo mejor
un mueble, algo aquí encima, pues fácilmente podías ocultar este espacio. Y aquí se escondían, pues primeramente las nanas y los niños, que era la prioridad cuando había todos esos enfrentamientos. Y era otra habitación, también tiene las 4 puertas, con linda con pasillos, con otras habitaciones. ¿Cómo ves? Wow. Y sí me llama la atención que pues esto que es más viejo, las construcciones y todas unidas, puerta, habitación, puerta, habitación. Mira aquí, esto es más del Vandalismo. vandalismo. Todas las marcas que sean de otros colores y así, todo es vandalismo. Aquí en donde estamos ingresando ahorita, si te fijas ya este cuarto tiene 2 paredes con lajas de piedra. Aquí ya fue cuando le queman su primera oficina, se viene a esta. Entonces ya decide ponerle las 2 lajas de piedra porque él pensaba que si llegaba a haber algún enfrentamiento hasta de la humedad, todos sus documentos los podía rescatar más pronto. O sea, que no fuera tan fácil de que se incendiara al momento. Sí. No, y todo esto sobre madera. Todo. Y de este lado es la puerta que tenemos enfrente, da al pasillo. Era por donde podían tener acceso quien quisiera tener alguna asesoría jurídica, algún problema. Entonces aquí él venía y pues les daba atención a todos los que requerían de su servicio. Hay una historia muy chistosa que hace mención del síndrome de Estocolmo. ¿Sabes cuál es el síndrome de Estocolmo? Sí, es cuando te enamoras de tu secuestrador. Ándale. Haz de cuenta que también el señor Arturo tenía un hermano. Entonces en uno de esos enfrentamientos secuestran a su hermano. Y pues se lo llevan. Entonces él lo primero que dice, no, pues es que quieren dinero o quieren algo. Entonces empieza a juntar para ir a rescatar a su hermano, a decirles pues que qué es lo que quieren por él. Entonces ya, él prepara todas sus cosas y se va en busca de su hermano. Lo encuentra en una cantina con los que lo habían secuestrado. O sea, y ahí llega su hermano y su hermano estaba feliz de la vida en la cantina, acá tomando y risa. Entonces llega el licenciado Arturo y le dice, pues que yo venía a rescatarte. O sea, él esperaba ver otra cosa, no sé, que lo estaban torturando, no sé. Y le dice, tú tranquilo, pues si yo ya me salvé, o sea, gané mi vida apostando, porque eran de apuestas y de jugar. Entonces ahí se hace mención del síndrome de Estocolmo, porque ya al final de cuentas su hermano se hace amigos de los que lo secuestraron. Cuando el señor Arturo andaba, yo creo, como vuelto loco por irlo a rescatar, y él ya estaba disfrutando allá. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Entonces era pues una familia muy rica, ¿verdad? Sí. Que se podrá decir que tenía el control, porque pues si pusieron escuelas, si tenían muchos empleados, si las personas se querían meter a robar sus cosas, pues ya era para que fuera algo más grande. Sí, pues imagínate tener todo en su posesión. Todo el territorio que abarcaba la hacienda. Sí. Tener a tantos trabajadores, sembrar, cosechar y tú mismo vender y darle vuelta a todo lo que aquí mismo se hacía. Qué fuerte. Y por acá pues vemos que algunas puertas del closet, ¿será? No precisamente, son las puertas originales que ya después se sustituyeron con las blancas que vemos de aquel lado, pero primeramente pues eran estas. Ya por seguridad y todo, pues ya están las demás, porque estas puertas dan a pasillo. Estas 2. Luego llega a ser medio confuso andando aquí adentro, te llegas Sí, está bien revoltoso, y luego aquí es un cuarto más grande. Aquí era la sala de estar. Ya. Sí, porque sí se nota la diferencia de tamaños. Sí, ya está más grande. Entonces aquí era la sala de estar. Aquí era donde la señora María se la pasaba la hora del té, tenía visitas. Y ahorita, si te fijas de aquí, tiene una vista directa a lo que era su jardín. ¿Recuerdas que te dije que su jardín ella era muy celosa con su jardín? Sí. Entonces, ¿por cuántas habitaciones hemos pasado?
hemos algunas recorrido. 4, 5, más o menos. Tenemos la que es compartida, Ajá. la que tienen un baño compartido, Sí. van 2. La oficina. Ajá. Después otra y Ujú. luego la principal. Ujú, Son 4, ujú. pero recordemos que eran 4 hijos y la pareja. Ajá, Entonces nos hace falta una habitación. ajá. Para aquel entonces ocurre una tragedia. El más pequeño de los hermanos, la nana pues era la que se encargaba de cuidarlos y de mantenerse al pie con ellos, pero en un momento a la nana se le pierde de vista el bebé, unos Uy, 4 ajá. años aproximadamente. Se le pierde de vista y ya cuando acuerda, el bebé ya está arriba de la torreta. O sea, Ok. ahorita vamos a alcanzar a percibir la altura de la torreta. Y él, por ir detrás de un juguete, cae de lo más alto de la torreta. Ajá. Entonces él pierde la vida. No, ajá. Y se cuenta que lo que decide la señora María es enterrar a su bebé en su jardín. Que se alcanza a ver desde la sala de estar al jardín Aquí. que fue donde comenzamos. Sí. ¿Y qué pasa con este jardín? Pues mira, pues ella era muy celosa con él, Ajá. pues ella sabía la razón del por qué solamente ella podía ingresar, porque ella sabía pues que su bebé estaba aquí enterrado. No sabemos exactamente en qué parte del jardín esté, pero se hace mención de que pues sus restos quedaron aquí, al igual que el de muchos otros trabajadores alrededor de todo lo que es la hacienda. Sí. Y sí, se alcanza a ver que está delimitado, cerrado, como que sí, precisamente solo ella tenía acceso. Entonces sí, para saber dónde quedó, solo ella. Sí, solo ella. Luego, mira, se hace mención de repente entre velador y velador que ha vivido aquí, Ujú. que lo que sí llegan a percibir o a escuchar son como los pasitos de un niño corriendo por los pasillos, por los cuartos, Ok. por la misma razón pues de que aquí quedaron sus restos. Sí, qué fuerte, porque aparte de eso, pues es gente que habita aquí, entonces tiene un poquito más de sentido. Sí, pues ya ellos están aquí pues día y noche, Sí. día y noche, entonces imagínate. Vamos a tener una vista más amplia de la entrada principal, el camino real también, Ajá. que pues es el original. Conectaba a Tarejero, a más haciendas. Este era el camino por el que se tenía acceso. Y ya acá de este lado, donde podemos ver ahí un poquito un pedacito de barda, era la entrada Ajá. principal de la hacienda. Sí. Ya todo esto era como el frente. Sí, que ahorita estamos acostumbrados a entrar por el lado de la carretera, pero este era el frente y sí tiene sentido porque entrando por este punto, pues está la oficina principal que era antes, la caballeriza que se puede ver, entonces sí tiene que, ya no se usó. No, Ya. pues ya. Y ahorita No. menos porque dices que era eso ya es la construcción original. Sí, entonces la puerta principal pues todavía tiene la madera original, la teja. Entonces en algún que se intente abrir, pues se tiene el miedo que se destruya. Ya, Entonces pues para mejor que así se quede. preservarlo. Sí. Mira, aquí también tenemos vista de lo que es ahorita la capilla de Buenavista, Ajá. que está de este lado. Ahorita que pasemos por la capilla que estaba aquí en la hacienda, algunos de los muebles que tenían aquí en la capilla, Ujú. la familia los dona para la capilla que actualmente ahorita está aquí en Buenavista. Si Ok. llegamos a ir a lo mejor los reclinatorios Ujú. o algunas bancas son de la iglesia que De estaba aquí en aquí. la casona. No, pues sí, demasiado grande para tener escuela, iglesia, tienda y los cuartos que nos perdimos un poquito. Está demasiado grande y ya nos dice Vane que ya se había delimitado porque era muchísimo más de terreno. Sí, porque ya aquí pues está la comunidad de Buenavista. Ajá. Y hay casas alrededor y todo, pero pues en aquel entonces no existían. O sea, Sí. era totalmente extenso todo el territorio. Ya conforme fueron pasando los años, una que otra se vendió, otros terrenos se donaron y ya pues empezó la construcción.
y ya se fue delimitando todo el territorio de la hacienda, pero pues sí estaba grandísima. Aquí nos cuentan, existía un bandido en aquel entonces que era el famosísimo Inés Chávez. Inés Chávez tenía su pandilla, o sea, de bandidos. Ellos eran encargados de andar secuestrando, de robar en todas las haciendas, tanto esta como en haciendas vecinas, porque por medio del Camino Real pues ya colindaban unas haciendas con otras y él hacía recorrido por todas. En aquel entonces se hacía pasar ya después andaba en hacienda por hacienda haciéndose pasar por un revolucionario. En aquel entonces a los revolucionarios cuando llegaban a las haciendas eran muy bien recibidos por el labor que desempeñaban. Entonces les ofrecían hospedaje, comida, hasta servicios maritales. Entonces con eso pues él decía que él se presentaba como revolucionario para obtener todos los servicios, todos los beneficios que les podían ofrecer. Y así, de hacienda en hacienda. Después se dan cuenta y empiezan también más enfrentamientos, porque entre hacendados podían tener enfrentamientos por tierras, por desacuerdos. Entonces él era uno de los principales y de los más buscados entre los hacendados, porque pues en aquel entonces pues no era como de ay vamos a atraparlo porque lo vamos a meter a la cárcel o algo, pues no, o sea ellos eran para buscar y matar. Entonces por eso todos los enfrentamientos también dejaban muchas muertes, porque pues así era antes no era como de ay vamos a platicarlo, no. Y aquí, acá atrás de nosotros, acá está como un triangulito, un terreno. Ese ha estado a la venta mucho tiempo, pero los mismos que han querido vender o los mismos vecinos de aquí de Buenavista dicen que en la noche se escucha como el crujir de los árboles, porque aparte de todo, también pues los torturaban o los ahorcaban. Entonces dicen que se escucha como si algo colgara de ellos. Y que por eso mencionan que no se ha vendido ese terreno o que nadie ha querido venir a fincar o algo porque que la energía está mucho más pesada ahí. Pues si te das cuenta, pues es el frente, el frente de la hacienda. Entonces era donde se quedaban, donde dejaban más las señales de todo lo que hacían. Sí, aparte está bien grandote ese terreno. Mira, aquí tenemos como una pequeña leyenda grabada en el piso que ahorita si quieres acercarte para que se pueda observar lo que dice. Obviamente en aquel entonces pues no había como ortografía como tal, entonces dice se reformó el año de 1923. Ya 2023 pues se cumplieron 100 años de esa reforma y no pudo ser como a lo mejor de todo lo que es la casona, pero si nos damos cuenta hay partes del piso por el que andamos que ya se ve más nuevo y otro más viejo, entonces pudo ser ese tipo de reformas que se le hicieron a la casona. Igual ya ves el piso de aquí adentro que es madera, también pudo ser ese tipo de reformas de las que se le hayan hecho. Sí, mira, aquí era donde se daba misa. La señora María mandaba traer un sacerdote para que les impartiera misa los domingos. Aquí ahorita ya está tapado con una lámina, pero era por donde tenían acceso todos los que quisieran venir a asistir y a escuchar la misa de los domingos. Al fondo de nosotros queda lo que era la capilla. Si se dan cuenta, por fuera de la hacienda hay una cruz hasta arriba. Y luego muchas personas se cuestionan de por qué o que ya con eso hacen mención que la hacienda tenía otros fines, pero en realidad era para hacerles saber a todos los que vivían aquí alrededor que aquí se impartía misa los domingos, entonces que podían asistir aquí a misa. Mira, aquí pues era el pasillo pues donde se ponían bancas, se impartía la misa. Entonces aquí también es una de las partes donde hubo un enfrentamiento. Entonces imagínatelo aquí repleto de mujeres, de niños, de personas para escuchar la misa.
y en un enfrentamiento llegan y pues matan a toda la gente o a la mayoría de la gente que estaba escuchando misa. Wow. Entonces sí es como también una de las áreas un poco más pesadas por esas situaciones que se llegaban a vivir. Sí se siente como, no de que, como dicen por ahí, que te asustan ni nada, pero en lo largo del recorrido se empieza a sentir pues tensión, podría describirlo. Sí. También es de una de las partes donde más se deterioró por el paso del tiempo. Ok. Acá, toda esta partecita de acá ya está como más panda porque se cayó por completo. Entonces, antes de venir a dar recorridos, vino Protección Civil y todos para darle mantenimiento, y ya lo que hicieron fue que pusieron vigas como las que vimos ahí abajo para subir el piso y poder seguir caminando sobre los recorridos, él. Mira, pues como te comentaba ya aquí, pues no tiene mayores cosas porque los reclinatorios y algunas bancas fueron las que se le donaron a la capilla que ahorita está activa de la comunidad de Buenavista. También se tenía pensado que el mueble que está aquí atrás, todo eso se lo llevaran, pero en realidad por alguna razón dicen que no pudieron con él, que estaba muy pesado, no lo pudieron sacar. Entonces pues ya decidieron mejor dejarlo aquí. Tiene algunas pinturas en rojo y esas cosas, pero pues es por vandalismo, por mero vandalismo. Y también la cruz pues es de las originales, de la que se tenía en aquel entonces. De hecho, si prestamos atención, en la parte de abajo está como estillada, porque la intentaron quitar, pero al momento de quererla quitar, pues se quebró, porque no pudieron. Ok. Me llama la atención que, por ejemplo, como esos muebles, las puertas que vimos allá de las puertas de los cuartos, pues siguen aquí, no se las llevan. Es como curioso, después de tanto vandalismo, sí deja que pensar. Vente, pues vamos a subir a la torreta. Hay que tener cuidado. Vamos a empezar a subir, entonces vamos a contar, tú y yo y producción, cuántos escalones contamos de aquí hasta que subamos. No vamos a parar hasta que lleguemos a lo que es la torreta. ¿Va? ¿Ok? Llegamos. ¿Cuántos escalones? Yo conté 59. ¿Y tú? 57. Y yo 58. Uy. A ver, pero ¿por qué? Es como... no tenemos una razón específica. O sea, ya después de venir contando y contando, hasta te logras marear o venimos así. Sí. Entonces puede ser uno de los factores, aparte de que te agitas bien harto. Sí. Sí, aparte de que te concentras contándolo, como que te da ese terror, ¿no? Y se siente curioso. Entonces aquí es de donde ocurre el trágico accidente, de donde el niño pierde la vida. Porque ahorita ya podemos ver que está un barandal, que ya es como de seguridad de la torreta, pero en aquel entonces no se tenía todavía. Entonces pues se cae el niño de aquel lado y cae hasta abajo. Ya. También uno de tantos veladores, fue su cuarto favorito. O sea, luego de que se vino como a inspeccionar su trabajo, si te fijas está todo hoyudo, un montón, porque luego vinieron y encontraron las 4 paredes del cuarto tapizado de fotografías. Todo aquí no se podía andar porque había un montón de veladoras, de un montón de cosas. Sí, si te fijas todavía, en las bardas están pintadas. Se logra ver algún que otro símbolo. Acá atrás, mira el de acá de atrás. Sí, ese es el que más se ve. ¿Se alcanza a ver en cámara? ¡Wow! Y de aquel lado también. O sea, porque él aquí, o sea,
yo creo encontró la energía que necesitaba o algo y este fue su cuarto favorito para hacer todo eso. Ya después que los dueños pues se dan cuenta, pues lo desalojan. Claro, porque aquí la importancia de que no solamente los que vienen aquí a visitar la hacienda, sino la gente que vivía aquí lo sentía y la prueba pues están esos dibujos plasmados. Y pues también era un buen punto de vigilancia en aquel entonces de la hacienda. Sí. Y ahorita que se vea un recorrido de toda la vista que se tiene de aquí de la torreta, pues es muy amplia. Logras ver hasta, yo creo, las colindas de otra hacienda en aquel entonces, porque es un punto alto. Y ya. Por último, acá a espaldas de nosotras, queda como en ruinas. Ya después de que venía mucha gente, era la que asistía ya los domingos a misa, la señora María decide construir una iglesia ya como tal, más grande, más amplia. Entonces empiezan las construcciones. No decide terminarla porque en la construcción de la iglesia se cayeron varios trabajadores de la construcción y murieron. Luego en un enfrentamiento, ahí los arrinconaban y ahí mismo los mataban. Entonces a ella ya no le gustó, o sea, le pareció como de mal augurio todo lo que había ya acontecido en la elaboración o en la construcción de la iglesia. Entonces por eso se queda sin terminar. Y de hecho, o sea, la infraestructura que se ve que iba a tener y todo, o sea, se ve muy bonita, pero ya queda a medias, porque ya decide no terminarla. Wow. Bueno, y ya llegamos al final de nuestro recorrido. Y he escuchado que dicen que te sacudas. ¿Eso es de cada quien o sí lo tenemos que hacer? Yo siempre lo recomiendo y yo digo que sí, porque anduvimos recorriendo así que cada rincón de la hacienda. Entonces ya por igual es como las creencias de cada quien. Pero sí, o sea, sugerencia es sacudirse como si trajéramos tierrita. Nada me traje, nada me llevo, todo se queda aquí. Venimos meramente a aprender la historia. Muy bien. Pero eso sí. Si tienen la oportunidad de venir y conocer la historia, recuerden siempre con respeto, aprovéchenla. Creo que es algo fundamental que Zacapu tiene y que deben de conocer porque desde aquí se originó muchísimo. Entonces aprovechenla, esperemos que este año se hagan recorridos, si no, cuando se vuelvan a hacer, vengan y ya tienen una noción más o menos de dónde van a llegar para que puedan entender un poquito más esta historia que hay detrás. Y más que nada, como dijo Vane al principio, estos días se llenan de mucha energía, así que por dos, háganlo con respeto. Nada me traje, nada me llevo, todo se queda aquí. Nada me traje, nada me llevo, todo se queda aquí. Listo. Vámonos. Ay, qué oscuro. Ay.